Esta cosa de la interdisciplina, abrir un poco, sobre todo para una carrera como la de ustedes, que está como muy, ¿no? Es muy endogámica, está muy para mí centrada en su Y debate. hay tantas disciplinas dentro del Mm, derecho que son cada vez tienen más contexto social. Bueno, esta es una, claro, consumidor, ambiental, hay sí, muchas disciplinas dentro ambiental, sí, del derecho que cada vez tienen más un impacto social y político. claro. Lugar, agradecerte por darnos un rato de tu tiempo para hacer esta entrevista. Para nosotros es un placer tenerte. Nos interesa No es muchísimo nada. conocer la realidad también de otras universidades y otras facultades y otras experiencias. Y la primera pregunta que habíamos pensado para hacerte es, desde tu formación disciplinar, ¿cómo pensás que se pueden vincular los derechos del consumidor con la inclusión social? Bueno, es una pregunta, yo la vi, a ver, es una pregunta clave. De hecho, no sé si los derechos del consumidor, es muy bueno el punto que ustedes plantean, pero sí la problemática del consumo. Sí, si ustedes miran las políticas sociales en las últimas décadas, eh, el giro que se imprimió a la intervención del Estado y a las transferencias en las últimas décadas, justamente parte de reconocer que la inclusión, o la potencial inclusión de los distintos sectores sociales que tienen dificultades para incluirse o integrarse plenamente a la sociedad a través del trabajo, que es el principal mecanismo de integración social y del ingreso, bueno, el Estado los interpela y llega a ellos a través de una transferencia monetaria que los pone en un lugar de consumidores relativamente eh, homogéneos o igualados en su condición de consumidores con el resto de la sociedad. Digo potencialmente porque de hecho eso no es así, ahora podemos ahondar en eso, ¿no? Si las transferencias monetarias de los programas sociales, piensen en la asignación universal por hijo, por ejemplo, como paradigmática, pero anteriores también, el Plan Familias por la Inclusión Social, que fue un programa que se implementó a nivel nacional a partir del año 2003, supuso, y su antecedente fue el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, supusieron un cambio importante porque pasaron de reconocer que el beneficiario era un desocupado, ¿no? Una persona que tenía dificultades para incorporarse al mercado laboral formal, para reconocerlo como un infraconsumidor, ¿no? Es decir, una persona que no llegaba a consumir esa cantidad de bienes, servicios, alimentos, después lo podemos discutir también, porque la canasta de indigencia es una, la de pobreza es otra, etc. Y por eso el Estado iba a reponer ingresos en esos hogares, suponiendo que iba con eso a asegurarle cierta posición. ¿De qué? De consumidores. O sea que la apuesta por la integración social en los últimos, yo les diría, 30 años en materia de políticas sociales es a construir consumidores, más que trabajadores. Y esto tiene un montón de problemas, porque la pregunta que sigue es ¿qué consumidores? ¿Qué consumos? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que les permite consumir a estos jefes de hogar? Porque también hay ahí todo un componente muy familista, muy centrado en sobre todo la mujer, que es la que organiza esas compras, que organiza y gestiona un plato de comida cotidiano, etcétera, que tiene que hacer magia, digamos, con esos recursos en general muy magros, muy pautados, muy condicionados, y tiene que generar, de hecho, en su cocina, para decirlo así, y no es metáfora, ¿no? Digamos, en su cacerola, en definitiva, lo que el Estado, el mensaje que le envía el Estado, que es, bueno, esta es tu posibilidad de integración social. Fíjense que estamos hablando de mínimos alimentarios, ¿no? Mínimos comprar para bancar los mínimos biológicos en un lugar. Entonces, la respuesta es, ¿cuál es la vinculación entre consumo y política social? Clave. Si eso es bueno o eso es malo, bueno, ahí empieza toda la discusión, ¿no? El tema de política social siempre las cosas son relativas, depende de cómo vos las ilumines. O sea, Y, está bien que el Estado transfiera esta cantidad de plata, siempre poca, siempre, ¿no? Para que la gente no se muera de hambre, sí, claro que está bien. ¿No? ¿Está bien que haga eso siempre? No, no está bien. ¿No? ¿En qué sentido no está bien? En el sentido que reproduce un mensaje muy subalternizante, muy asistencialista, que por supuesto siempre sirve, pero que no alcanza para construir otro tipo de identidades, otro tipo de formas de integración social, etcétera, ¿no? Pero bueno,
Como ven, yo soy de hablar mucho, así que ustedes me paran. Pero la integración por el consumo ha sido el modelo de integración e incluso para discursos y para retóricas políticas y mensajes políticos que no reconocen que es así, porque ser consumidor es reconocer que es una identidad que el capitalismo habilita, el capitalismo tardío, nuestro, financierizado, globalizado, por supuesto, de países periféricos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si ese es el único modelo de integración social, estamos perdidos, ¿no? Pero así, por ahí va la mano, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de grupos vulnerables que grupos de bajos Mm. recursos o que grupos excluidos? No, no es lo mismo. O sea, en temas de... Yo les estoy hablando desde el campo de la política social. Definitivamente ese es un campo interdisciplinar, ¿no? Que justamente integra muchas disciplinas. La ciencia política, la economía, el trabajo social, la antropología, el derecho. eh, y cada una de esas miradas disciplinares recorta objetos de estudio o construye conceptos o modela conceptualmente la realidad de modos diversos. La pregunta es enorme y daría para un seminario más teórico-conceptual, ¿sí? Empecemos por la última. Quienes hablan de exclusión, o si vos mirás el debate sobre exclusión, les propongo, digamos, ahí hay un autor central que es Robert Castel, quizá lo han leído, que es un sociólogo francés que ha escrito muchísimo sobre la crisis del mundo del trabajo, es un sociólogo del trabajo, se murió hace unos años, pero digamos, es como el teórico de la sociedad salarial y del mundo laboral y de la sociedad salarial formal, y él discute mucho, y los franceses en general, con la noción de exclusión, porque exclusión supone decir, bueno, algunos que están adentro y otros que están afuera. Y los excluidos no tienen voz, no tienen capacidad de agencia, no son sujetos, hablando de derechos, ¿no? No son sujetos ni siquiera que puedan plantear ni formular demanda o promover acciones colectivas o contestar al orden dominante. Y eso no es así, porque incluso en las condiciones de máxima subalternización o subordinación, todos tenemos capacidad de, como diría un sociólogo muy importante, Anthony Giddens, actuar de otra manera, ¿no? Entonces, más bien se prefiere la noción de exclusión, es una noción más norteamericana, más anglosajona, más vinculada a la teoría más liberal de la pobreza y demás. Se propone la noción de desafiliación, desde esta perspectiva más francesa, que es, bueno, fíjense que desafiliación es una situación que está en proceso y que supone, como su nombre lo indica, perder filiaciones. Entonces, pérdida de integraciones a distintos mundos de pertenencia. Lo que, la fragilidad de soportes relacionales, la del sindicato, la del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es exclusión. Con respecto a grupos vulnerables, esa expresión viene más de los años fines de los 80 y 90 y vino de la mano de los organismos multilaterales de crédito y en el momento de las reformas sociales vinculadas al ajuste estructural y a los programas que intentaban contener o paliar los efectos negativos de ese ajuste, ¿no? Y hablaban de los vulnerables como esos grupos que quedaban también de riesgo llamado, ¿no? De riesgo social. ¿De riesgo para quiénes? Digamos, bueno, para la sociedad integrada. No estoy haciendo una simplificación, ¿no? ¿Esto quiere decir que todos los que digan grupos vulnerables piensan esto? No. Yo te digo de dónde viene la categoría. Muchas veces nosotros hablamos con categorías o conceptos que no sabemos cómo fueron, cómo se inscriben históricamente, o de dónde vienen, o de qué debates, y sin querer nos hacemos cargo de una biblioteca con la que quizá no estamos de acuerdo, teóricamente, ideológicamente, etc. Y en general se habla de, la segunda me decías, grupos postergados, grupos de bajos De bajos ingresos. recursos. Esa es una forma más polite, digamos, ¿no? De expresar, como cuando uno no se quiere meter con esto, dice, bueno, los grupos postergados, los grupos relegados. Porque si vos decís ya marginales, también te traes otra biblioteca, que es la de la marginalidad y cierta tradición que justamente habla de que hay sectores de la sociedad que viven que desarrollan culturas marginales, que tienen formas de vida de la marginalidad, y eso también nos esencializa un poco, porque dice, bueno, a la gente que nació en condiciones de pobreza, se le queda pegado a la piel, digamos, las condiciones de su entorno, tiene como un hábitus o ciertos consumos que están modelados, o consumos y decisiones modelados por la pobreza. De nuevo, eso es cierto en parte, o sea, todas las respuestas de la política social
son relativas. Esto es lo que les quiero decir, ¿no? Quien les diga que tiene la verdad absoluta o que si así se ilumina el proceso de esta manera, entonces está la solución, la verdad que seguro, no sé, todo es relativo en este campo. Y uno lo que tiene que saber es dónde está parado. Entonces, en síntesis, esas formas de nombrar el problema de condiciones de vida fragmentadas bueno, marcadas por condiciones de clase diferentes y sometidas ahora, yo te diría, a regímenes de desigualdad diferentes, más como yo construyo el problema, bueno, te carga, como te digo, debates teóricos y enfoques y también posicionamientos políticos. Clarísimo. Y creo que además nos sirve mucho para nosotros para trabajar en el derecho, porque todo lo que fue o lo que es, ¿no? El uso del lenguaje y la vinculación en el derecho muchas veces no toma en cuenta esta dimensión. Y en el derecho del consumidor se habla de grupos vulnerables, de la categoría de la hipervulnerabilidad, y a veces no va acompañado de este estudio teórico, filosófico de, bueno, esto, qué bibliografía, de qué me estoy haciendo cargo cuando tomo, o bueno, tomarse el trabajo de contextualizar esa categoría jurídica y establecerle los límites, ¿no?, que voy a darle al enfoque con el que voy a trabajar. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque esto nos integra a digamos, los que trabajan en el campo del derecho y también al resto, no sé si son ciencias sociales, está todo este debate, a las ciencias sociales, que es que eh, eh, la pregunta clave es cuál es el margen de maniobra de los actores, ¿no? Si, bueno, ¿cuál es el punto, el espacio de la decisión, ¿no? Bueno, en el derecho es clave, ¿no? Si, bueno, hubo ahí intencionalidad, ¿no? Bueno, yo no me voy a meter en el campo de ustedes, ¿no? Esta persona hizo lo que hizo, condicionada por factores que, si yo te diría, los estudios sobre la pobreza se dividen en dos grandes universos, los que pues digo, las teorías más meritocráticas, liberales, que uno escribiría en el debate más norteamericano, más anglosajón, que dicen, bueno, algo por algo están en donde están, ¿no? No supieron, no quisieron, no acumularon, ¿no? La idea de la cigarra, ¿no? La teoría de la cigarra que se la pasaba tocando la guitarra mientras las hormigas acumulaban, ¿se acuerdan? Bueno, en cambio, la otra gran perspectiva es, no, bueno, que hay un conjunto de condicionantes la inscripción en cierto lugar social, en cierta posición de clase, te condiciona tu perspectiva del mundo, tu capacidad de acción, tu margen de maniobra, la toma de decisiones. Entonces ahí ese es el punto, ¿viste? ¿Dónde pones vos el énfasis, ¿no? La explicación del problema. Partiendo de la idea de la desigualdad que existe en la sociedad, digamos, la pregunta mía sería, aquellos más afectados por la desigualdad, si se podría conceptualizar así, ¿cuál es la principal dificultad, a tu parecer, que tienen para acceder al ejercicio de un derecho? Digo, si es por ahí una cuestión de un acceso a la educación, si es una cuestión de que el Estado no tiene los resortes para facilitar eso. Bueno, esa idea quería que, a ver, me respondas. Bueno, es una pregunta central, porque si hay una discusión importante es la del acceso, la accesibilidad. O sea, una cosa es tener un servicio público, por ejemplo, lo que llamamos servicios sociales universales en los barrios, por ejemplo, escuelas, centros de salud, y otra es que estén accesibles, ¿no? Si la discusión de la accesibilidad, y esto lo trabaja la geografía, el urbanismo, tiene que ver con lo que se entiende así en términos más llanos como qué tan abiertas están las puertas de esos servicios, ¿no? Entonces, vos podés tener una escuela en un barrio popular o varias, ¿no? Pero resulta que cuando llegas a matricular a los pibes ya no hay lugar, o sea, porque hay cupos, obviamente, como en cualquier institución. Y la mejor escuela o la que tiene mejor reputación en el barrio es la que claramente se llena primero. Entonces, que existe ese lugar no significa que haya un acceso efectivo al efector. Lo mismo con la salud, podemos hablar también eternamente. La accesibilidad es de qué calidad es esa oferta, qué servicios se prestan, en qué horarios, porque que exista o no exista ese centro de salud quiere decir poco. Obviamente, de nuevo, no es lo mismo que exista que no exista. No, pero después tenemos que ver, bueno, qué ofrece, cómo se relaciona con la población destinataria, con qué lenguaje, porque puede ser efectores muy expulsivos. Suele suceder esto muchas veces que en los centros de salud de barrios muy populares, les hablo del conurbano profundo, que es lo que yo estudié muchos años, ¿no? El personal de ventanilla
más bien tiende a alejar a la gente, a desestimar la demanda. Digo, ahí hay todo un mundo dentro de los servicios estatales. Te pongo ese ejemplo, podríamos ver otros, ¿no? Que hacen que el acceso efectivo sea muy relativo, ¿entendés? Porque hay un autor, no sé si ustedes lo conocen, se llama Danilo Solo, que trabaja el tema de los derechos como expectativas, ¿no? Ahí me meto en terreno denso, porque los derechos en sí, desde la perspectiva de la sociología, de la antropología, qué sé yo, no se tienen, ¿no? Los derechos se exigen, digamos, es como un campo de acción. Lo que nosotros llamamos es una expectativa de cumplimiento, pues si tuviésemos los derechos, decimos nosotros, no habría discusión. Es como si uno, bueno, los tiene, los porta, los ejerce, y en realidad los derechos son, dicen estos autores, el espacio de la acción colectiva o de la acción personal o individual entre lo que me dicen que tengo como garantía o como posibilidad y lo que tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo, sobre todo con los derechos sociales, con los derechos, con los DESC, digamos, ¿no? Entonces, es decir, el derecho a un ambiente digno. Después vivo al lado o tengo agua de pésima calidad. Entonces, ¿tengo o no tengo el derecho? ¿No? Esto ustedes lo responden ustedes, ¿no? Eh, Derecho tengo un montón de cosas. Pero por eso hablamos del derecho como Es el como campo cuando de se la dice acción. ¿Cómo? el derecho, que cuando se dice que el derecho tardío no es derecho, ¿viste? Es muy similar el concepto, Claro, ¿no? Porque si yo busco claro, justicia y la obtengo 30 años después, ¿en qué no, medida claro. obtuve No, ejercí ese derecho, ¿no? claro, pero también te lo planteo con algo más sencillo, como decir, bueno, si a mí me ven la muela y vivo en un barrio muy pobre, no tengo plata para salir, colectivos, ponerle al mundo antes de la pandemia, ¿no? Si yo tengo el servicio de salud, pero ahí no tengo dentista, no tengo guardias para atender estas cuestiones, la respuesta es que yo postergue esa demanda. Eso sucede mucho con los sectores populares y después revienten a edades muy tempranas, digamos, los hombres 50, 50 y pico, con cuadros coronarios muy graves. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue relacionarse con el sistema de salud, postergando esa demanda de consumo, en este caso de prestaciones médicas. Ni que hablar de las, fíjate, patologías psicológicas o psiquiátricas. O sea, no hay de eso ahí. ¿Viste? Eso lo tenemos las personas de clase media, con una obra social mejor, con una prepaga. Digo, eso tienen todos estos procesos de accesibilidades diferenciales. Ni te digo si metes tema de movilidad, servicios urbanos, o sea, todo lo que hace a la vida en la ciudad. Pongo esto en el espacio urbano, pero en los ámbitos rurales habrá que leerlo con otras claves. Yo me dedico más al tema urbano, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, palabra clave ahí, si usted me pregunta en términos de ciencia, de cómo nosotros vemos el problema, es accesibilidad. Es, es el acceso en tiempo y forma a la prestación de algo que se relaciona con mi necesidad de un modo adecuado. Vuelvo, porque si yo, insisto, necesito un psicólogo y lo que tengo ahí es un discurso médico hegemónico, no responde esa demanda, entonces yo no accedí a mi derecho a atención de una salud muy integral. Es lo que pasa frecuentemente, ¿no? Todo se relaciona un poco con algo que habías mencionado antes acerca de un piso mínimo, ¿no? Un consumo mínimo que hoy crees que está insatisfecho, creo que se ve insatisfecho en gran parte de la sociedad. ¿Qué opinión te merecen esos debates en torno a, bueno, no me quiero meter en la renta universal, pero bueno, sí en quizás estándares, ¿no? de consumo mínimos y de satisfacción de necesidades básicas? Sí, bueno, es un debate que viene de lejos porque hay una autora que les recomiendo leer si les interesa este tema, que se llama Sonia Álvarez Leguizamón. Después, si quieren, les puedo pasar alguna biblia. Ella trabaja sobre el debate del minimismo. Dice, bueno, hay un minimalismo, un minimismo, que es el que construyó el debate, el recurso del lenguaje estatal para ciertas poblaciones, que viene de lejos, ¿no? Viene de los años 80, de los inicios de la reforma social. Si quiere, viene del consenso de Washington, pero antes de lo que fue en la gestión de Johnson, digamos, el combate o la lucha por la pobreza, ya no me acuerdo cómo se llamaba, en Estados Unidos, donde se descubre el problema masivo y empieza a haber todo un debate sobre intervenir para paliar la pobreza. La idea del paliativo es como muy interesante. Fíjense que todas estas políticas ninguna procura, digo, desde los años 80 tempranos hasta ahora, remover el problema. Ninguna podría, aparte, porque no hay ninguna política alimentaria sostenible
pensar en términos de un programa social concreto, focalizado, ¿no? La sostenibilidad es ridícula. Digamos, yo te doy plata para elaborar un plato de comida, o directamente te doy el alimento, después te lo saco, es obvio que eso no tiene ninguna sostenibilidad, ¿se entiende? Digamos, atado a la transferencia. ¿Qué pasa? Que si vos, como dije al comienzo, si vos hace 40 años definís a las poblaciones en términos de mínimos, bueno, eso tiene un impacto subjetivo muy fuerte, ¿no? Vos pensás que hay gente que hoy todavía puede estar viva, gente que recibió las cajas PAN, claramente, son gente adultos mayores, por ejemplo, el Plan Alimentario Nacional, que fue el primer programa alimentario de escala en nuestro país en los años 86, cuando se descubre, la primera vez que se descubre una pobreza masiva, porque fue la primera vez que fue medida, ¿no? En el 84 se construye el mapa de la pobreza. Desde esa transferencia, esta parte, vos seguís definiendo las poblaciones con estas políticas y transferencias de mínimos. Entonces, de nuevo, eso está bien en un punto, pero también te habla de la continuidad de procesos que se van agravando con el tiempo. Algunos autores hablan de trayectorias de acumulación de desventajas, ¿no? Si vos siempre estás parado ahí para recibir, vos, tus hijos, tus nietos, que de eso estamos hablando ahora, ¿no? Las prestaciones mínimas, sea alimentarias, médicas, qué sé yo, de becas para sostener a los pies en la escuela primaria, eso tiene un impacto fuerte en la subjetividad y va modelando, yo esto lo he trabajado bastante, ¿no? Como ciudadanos de otra categoría. Pero bueno, volviendo. Y en torno a qué es mínimo, ahí hay también todo un debate que es, bueno, de las necesidades básicas, ¿no? Y está toda la perspectiva de Amartya Sen, digamos, que pueden mirar, que tiene que ver con definir paquetes de núcleo de necesidades básicas que no podemos discutir, al abrigo, a la alimentación, a la libertad de expresión, ¿no? Después discutimos los satisfactores, ¿no? Dice Sen, pero hay un núcleo duro de necesidades que es incuestionable, porque cuestionar eso es éticamente reprobable, ¿no? Y después hay otros autores, Townsend, otros que hablan de necesidades relativas, y dicen, bueno, no, esto del núcleo duro es cuestionable, porque si vos cerrás demasiado esa definición, generás, como les digo, clasificaciones o categorías identitarias en la sociedad, en la cual, bueno, vas aplicando como esas categorías y vas definiendo, bueno, estos sujetos que tienen estos atributos hace mucho tiempo van a recibir esto. Entonces, bueno, y cuanto más directa es la ayuda, cuanto menos les permite modificar sus prácticas, por eso te digo, la bolsa de alimentos, más fuerte es ese impacto. Porque yo le doy, hasta le digo lo que tiene que comer. O sea, ni siquiera le doy una mínima soberanía alimentaria, ¿no? Que ustedes conocen ese debate, ¿no? Cuando yo le doy un dinero, le digo, bueno, mira, acá está la tarjeta, una tarjeta alimentar hoy, ¿no? Alimentar que está dando el gobierno. Compre, no puede comprar alcohol, no puede comprar, qué sé yo, XX, pero lo demás lo compra usted. Bueno, ¿qué pasa con eso? La gente hace una alquimia que el gobierno, que el Estado no puede controlar. ¿Por qué? Porque hace trueque con otras cosas, porque la gente no necesita solamente lo básico. Hoy podemos discutir si eso está bien, si eso está mal, cómo saben todo esto, ¿no? Hay como sistemas de trueque que tienen que ver con el uso de la tarjeta. Ahora, eh, cuando vos das alimentos, además de dar papas, fideos secos de quinta categoría, etcétera, das un mensaje, ¿no? Esta calidad de productos, que nos abre otra discusión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto, Daniel. En función de esta dificultad en la accesibilidad que nos comentabas y de alcanzar ese piso mínimo, ¿cómo considerás que se puede revertir una realidad que se encuentra marcada por varias generaciones sin trabajo y por ende sin poder acceder a esos servicios esenciales de los que hablábamos? Bueno, esto conecta con lo otro que me preguntaba María antes. Existen unas propuestas en materia de política social que hoy están en debate. Una tiene que ver con el ingreso ciudadano, la renta básica. Otra tiene que ver con repartir el trabajo, crear trabajo, digamos. Y la tercera vía podría ser, son complementarias, no necesariamente excluyentes, podría ser pensar en fortalecer los servicios, lo que se llama el estado de bienestar de proximidad. O sea, generar mejor estado con instituciones universales de buenísima calidad, o sea, instituciones que, bueno,
que a nivel del territorio le permitan a los sujetos, bueno, reconocerse y construir otras formas de definirse, lo que yo les decía, salir de estas categorías tan fuertes, los carreros, los cartoneros, los planeros, ¿no? Todo esto con lo que está marcada la gente. La renta básica, y esto conecta a las preguntadas, María, justamente se relaciona con lo que yo les planteaba anteriormente. Desengancha por completo el dinero, el ingreso que se recibe de la condición de actividad de las personas. O sea, lo que hace es partir de decir, no importa si trabajás, si no trabajás, cuánto ganás, cuánto no ganás. Lo que vamos a hacer es dividir el ingreso que genera una sociedad en su conjunto por partes iguales, para todos. Y la unidad de transferencia es la persona, no es el hogar. O sea, desfamiliariza lo que nosotros tenemos muy arraigado, que es que se le da al jefe y el jefe hace un proceso de redistribución interna. Países que tienen, hay muy pocos países con renta básica en realidad, contrariamente a lo que se piensa. O sea, universal en el sentido de, bueno, Holanda tiene un sistema, Finlandia tiene un sistema, pero no, que además están fuertemente cuestionados. Digo, esto también es interesante saberlo, ¿no? Se establece un piso que le permite a la gente lo que se llama, bueno, un piso firme para que desarrolle sus proyectos vitales con la seguridad, que yo el otro día, hay un libro de Van Parijs que lo calcula, es como le permite a una persona en Europa un alquiler de dos ambientes, ¿no? Por supuesto no es lo mismo alquilar en París que alquilar en Barcelona, que alquilar en Berlín, sin entrar en ese detalle, ¿no? Y después les permite y les estimula el trabajo, porque además al ser individual, lo que estimula es que la gente viva junta, cosa que no hacen las transferencias con base familiar, ¿sí? Porque lo recibe uno para todo el hogar. Bueno. Y no les exige nada, y es directa esa transferencia. ¿Cómo se financia? Por aportes fiscales de los individuos, y cada individuo supone un costo fiscal neto. Bueno, yo recibo esta cantidad de plata y aporto al sistema en función de las ganancias, bueno, supone regímenes tributarios progresivos, etcétera, etcétera. Y tiene cero costo de transacción, de administración, en fin. Está comprobado, dicen los que estudian esto, que las sociedades con alguna forma de ingreso básico, la gente está más feliz, trabaja más, tiene más incentivos, etcétera, etcétera. Ahora, las condiciones de posibilidad de plantear un sistema de ingreso básico acá son muy irrisorias, digamos, porque nosotros tenemos un sistema de aportes absolutamente fragmentado, un sistema de seguridad social que no es de seguridad sino de seguros, con lo cual integrar eso, yo me refiero a las obras sociales, a las distintas pertenencias a las cajas, esto lo saben mucho más ustedes, porque el derecho, digamos, el campo de la seguridad social es como más campo de ustedes, ¿no? O sea que acá hay una ciudadanía muy fragmentada, depende de qué obra social, qué sindicato, qué cosa, bueno, depende de la calidad de tu incorporación al mercado de trabajo, la jubilación que vas a recibir. O sea, integrar eso en un sistema de seguridad social de base universal es ridículo. Pero bueno, volviendo. Lo otro es integrar por el trabajo, María. Entonces, decir, bueno, no hay trabajo para todos, repartamos el trabajo. Las jornadas van a ser más breves, pero todos vamos a trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un montón de maestras desocupadas, bueno, dividamos la jornada, digo cualquier cosa, la jornada escolar, vamos a contratar más maestros y van a ganar menos, o sea, todo el mundo va a hacer un paso atrás. Vamos a hacer un proceso vamos a revisar el trabajo. Esto lo plantea Agustín Salvia, que quizás lo conocen, lo leen, es el que dirige el Observatorio Social de la UCA. Excelente. Se nos va a cortar el Zoom y no te queremos robar más tiempo. Ya con esto tenemos material súper interesante para hacer la entrevista. Así que no te queremos volver. Yo te dije que yo hablo mucho. Vos me decís 20 minutos, yo 20 minutos. Así que, pero no queríamos que se corte sin agradecerte. Y bueno, nada. Gracias, Daniela. Todo. Al contrario. Muchas gracias, Daniela. Cuando quieran. Gracias. Cuando quieran hablamos y sigo hablando, que yo no paro, ¿vieron? Un beso, que anden bien. Gracias. Suerte. Un beso. Chao.